Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre el libro La imaginación y el arte por Vygotsky. Ajá. Este fue publicado en 1930. Y les vamos a hablar un poco de su vida y la biografía. Yo soy Joana. Y yo soy Ashley, somos estudiantes de tercero de psicología. Bien, Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, en lo que ahora es Bielorrusia, pero que en ese momento formaba parte del Imperio Ruso. Provenía de una familia judía acomodada y recibió una educación rigurosa, lo que le permitió desarrollarse desde muy joven en un gran interés por las humanidades y las ciencias sociales. Su formación académica, él estudió Derecho en la Universidad Estatal de Moscú, pero su interés abarcaba también áreas como la filosofía, la literatura y la psicología. Paralelamente, asistió a clases en la Universidad Popular de Saguenay, donde exploró disciplinas como la historia y la lingüística. Esta formación multidisciplinaria influyó profundamente en su enfoque hacia la psicología, integrando diversas ideas del área del conocimiento. Su carrera profesional comenzó como maestro y posteriormente se integró por la psicología y la pedagogía. Y en 1924 presentó una conferencia con el segundo congreso de psiconeurología de toda Rusia en lo que hoy se conoce como San Petersburgo, lo que marcó el inicio de su carrera en la psicología. Y también fue invitado a trabajar en el Instituto de Psicología de Moscú, donde realizó la mayor parte de sus investigaciones. Durante su vida profesional, trabajó en colaboraciones con otros psicólogos importantes, como Alexander Luria y Alexei Loventy, quienes también se convirtieron en figuras destacadas de la psicología soviética. El enfoque sociocultural de Vygotsky sostiene que el desarrollo humano no puede entenderse aislado del contexto histórico y cultural. Propuso que el aprendizaje ocurre primero a nivel social y luego se internaliza a nivel individual. Sus ideas sentaron las bases para comprender la influencia del entorno en el desarrollo cognitivo y emocional. Tras su muerte, Vygotsky fue censurado en la Unión Soviética durante la década de 1930 y 1940, pero fue redescubierto y comenzó a ganar reconocimiento internacional en la segunda mitad del siglo XX. Hoy sus teorías son fundamentales en la psicología del desarrollo, la pedagogía y las ciencias sociales. Sus conceptos como la zona del desarrollo próximo y la importancia del lenguaje mediante lo social sigue influyendo en la educación moderna y la psicología cultural. Ya pasándonos al libro, el libro consta de 8 capítulos. El primer capítulo se llama Arte e Imaginación y nos habla en cómo la imaginación es fundamental para la creación en el humano. No solo recordando el pasado, sino proyecta y construye el futuro. Aquí nos hablaba sobre nos hablaba de dos tipos de impulso. El primero, que era reproductor o reproductivo, que se vincula más a la memoria, y que nos dice que nos daba un ejemplo que cuando a ti te dan una imagen o algo para que tú lo hagas, lo único que estás haciendo es reproducir algo que ya está hecho y no algo nuevo. También nos da otro ejemplo de la huella, que dice que todo lo vinculamos y revivimos cosas del pasado, y en eso nos da un ejemplo sobre una hoja que si tú la doblas y luego le soplas, la hoja va a quedar como el doblez que le habías dado, o las huellas en la carretera o en la tierra, que es básicamente que ahí quedó la huella, lo que da a entender que es lo mismo pasa en la memoria. Siguiendo ya con el ejemplo de las huellas, esto se basa en una sustancia nerviosa que es la plasticidad, que es básicamente para adaptarse y conservar las huellas ante estos cambios. Desde la perspectiva, diremos que la plasticidad nos da un ejemplo que
Siguiendo, nos da un ejemplo de la cera, que nos dice que la cera es más plástica que el agua o que el hierro porque conserva más la plasticidad y pues deja mejor huella en estos cambios. Citando algo que dice aquí en el libro, dice que resulta que nuestro cerebro constituye el órgano que conserva experiencias vividas y facilita su reiteración, pero si su actividad solo se limitara a conservar experiencias anteriores, el hombre sería un ser capaz de ajustarse a las condiciones ya establecidas y solamente lo que los rodea. También otra de las cosas que quiero agregar es cuando nos hablaba de la imaginación como base en la cultura, que nos dice que todo lo creado por el ser humano, desde herramientas hasta grandes obras de arte y todas estas cosas, nos dice que básicamente todo esto fue algo que ya se había visto y que se agarró y ¿cómo se podría decir? Como que se agarró de la imaginación y se transformó. Nos daba un ejemplo que todo esto solo se podía junto al contexto histórico que teníamos en ese momento y las condiciones de ese momento. También nos dice que la creatividad no es exclusiva de grandes inventores y artistas, ya que nos dice que todo esto también se presenta en la vida cotidiana y que es igual de importante en un individuo que en otro. Y pasándonos al capítulo 2, la imaginación y la realidad. Y en este nos hablaba de la relación entre imaginación y experiencia. Y decía que toda fantasía está compuesta por elementos tomados de la realidad. La imaginación no crea de la nada, sino que combina y transforma experiencias previas. Y nos da el ejemplo de que en los cuentos criaturas como sirenas o dragones combinan características reales, como un pez con una mujer o como un reptil y los fuegos. O sea, se combina lo que yo sé con lo que quisiera inventar. Con la fantasía. Como decía mi compañera, pues la fantasía. También nos habla la experiencia como base de la imaginación. Y dice que cuanta más experiencia tiene una persona, más rica es su imaginación. Por eso la imaginación de un adulto puede ser más compleja que la de un niño. Y está también el ejemplo de un científico que es como Newton, que necesitó años de observación para formular sus teorías. También dice la imaginación materializada. La imaginación puede cristalizarse en objetos tangibles, como inventos técnicos o influir en el mundo emocional, como ocurre en las obras de arte. Esto era básicamente, decía el autor que las obras es lo que quieres plantear en como los sentimientos y lo de las, ¿cómo se podría decir? ¿Las criaturas? No, como ya los materiales o las cosas ya tangibles, esas ya eran como de lo que tenías. Seguía diciendo mucho lo del contexto histórico de ese momento y lo que tenías y lo que podías acceder a él. Que decía que no todas las personas podían llegar a realizarse porque no tenían como los recursos que necesitaban para elaborar estas cosas. Y siguiendo con esto podemos citar lo que dice Tolstoy en su novela, homónima, donde combinó a su esposa y a su cuñada, convirtiéndola en una nueva persona. Que es la protagonista de su novela. De la novela, ajá. Y pues básicamente esto sería el capítulo 2. Sí. Y vamos a pasarnos al capítulo 3. Y pues el capítulo 3 se llama El mecanismo de la imaginación creadora. En esta nos habla sobre que la imaginación comienza desde la percepción que uno tiene sobre el mundo y sus vivencias. También nos explica un poquito sobre disociación y asociación, que nos separa elementos de una experiencia y se combinan de nueva manera. También nos habla sobre las modificaciones que esto puede tener, que
pues es cambiar las dimensiones y las formas. En esto creo que nos da un ejemplo sobre un niño que exagera la imagen de la mariposa. En esto nos dice que le están contando el cuento. No me acuerdo si era el cuento o el niño ve una mariposa. Entonces cuando el niño llega y dice que vio una mariposa de el tamaño de, no me acuerdo bien si era un perro o de un elefante, la verdad. Y pues era básicamente ese ejemplo. También hablaba más o menos sobre el cómo convertir la idea como ya en una forma concreta, como una obra de arte o algún invento, que es lo que se venía hablando básicamente desde puntos anteriores. Y pues también nos decía cómo como cosas que influían ya en la imaginación, que eran como las necesidades humanas, que esto básicamente decía como que surgía a través de algún desafío que tienes. También pues el entorno social, que básicamente influye en los estímulos que favorecen a la imaginación. Nos daba un ejemplo de la música de Mozart y también en la educación y la tradición, la enseñanza que influye en las formas que utilizamos la imaginación. Recapitulando un poquito sobre la exageración que tiene el niño, también nos habla sobre la exageración numérica, que dice que básicamente sin esta exageración numérica no existirían ciencias como la astrología y la astronomía. Y pues vamos a citar un poquito de lo que decía Ribot sobre esto. También dice que se acusa a la ciencia de que al avanzar arrolla la imaginación, pero en realidad esto solo hace que se abran más campos para la creación científica. O sea, no quiere decir que la tape, sino que más bien la ayuda a desarrollarse mejor. Y creo que es como lo más rescatable del capítulo 3. No sé si gustas agregar algo. No, yo digo que más bien sería eso. Y bueno, pasándonos al capítulo 4, que se llama La imaginación del niño y del adolescente. Y ahí se nos habla de desarrollo de la imaginación infantil. Dice que en la infancia la imaginación es más espontánea, pero también es más limitada por la falta de experiencia. Como ya dijimos, se dice que en los adultos hay más imaginación porque han vivido más y se conocen más. Y nos da los ejemplos de los juegos de rol, donde los niños recrean situaciones de su entorno adaptándolas a sus intereses. Esto puede ser como cuando juegan los niños chiquitos como al doctor, y ya ellos, como han visto en gente grande, así se acuestan y te voy a revisar con mi estetoscopio y cosas así de ese estilo. También podría estar la imaginación en la adolescencia, y esto se pasa pues a etapas como es la imaginación ya estando más grandecito. En la adolescencia la imaginación se combina con la razón y los intereses permanentes. Dice que los adolescentes empiezan a soñar con futuros posibles como una carrera profesional o como un proyecto personal. Ahí deja de ser como tan relevante. Básicamente decía que la imaginación como que recae y es como que ya no es tanto, ¿cómo se es que decir? En esa etapa empiezas a ver como las cosas más a futuro, como si ya fueras más grande, pero como aún no tienes el conocimiento de eso, sigue siendo limitada porque no conoces cómo es, pero de todos modos es menos que cuando estás niño. También la fantasía en esta etapa dice que recae porque ya tienes como diferente pensamiento y los juegos cambian. Decía que los juegos cambiaban mucho. La verdad no me acuerdo que... Daba un ejemplo, creo. No recuerdo bien, pero decía básicamente que en esta etapa pues la imaginación como que recaía junto con la fantasía, porque se abría la etapa del despertar sexual. Nos hablaba de eso. Y también nos habla de la curva del desarrollo imaginativo. Durante la infancia la imaginación es más independiente de la razón, y en la adultez ambas funciones se integran, pero en algunos casos la imaginación decae.
en esa parte nos daba una imagen sobre una curva y nos daba una explicación, pero no me acuerdo muy bien de esa explicación. Pues a lo que yo entiendo de esta parte quiere decir que, por ejemplo, cuando eres niño sueñas con que vas a ser astronauta, pero cuando ya estás en la adolescencia o en la adultez dices, no, ser astronauta conlleva estudiar mucho y luego piensas en las consecuencias que es subir al espacio, como nunca bajar o cosas de ese estilo. O sea, empieza tu curva a bajar porque empiezas a darte cuenta de las cosas como son y ya no solo de la imaginación. Sí. Pues esto también decía que pues los niños pueden imaginarse menos cosas que los adultos, pero los niños confían que esas cosas que se imaginan son 100% como reales. Ellos creen que eso que están imaginando puede ser real. Y en los adultos entra ya más la razón, porque pues ya tienen más vivencias y básicamente pues saben sobre eso. Siguiendo con el capítulo 5, que se llama Las tormentas de la creación, pues nos habla básicamente de la carga emocional que conlleva hacer una creación. Dice que puede ser un proceso como muy doloroso y lleno de dudas. Y ahí viene la frustración del artista hacia la creación. Nos da un ejemplo sobre Tolstoy en una de sus creaciones. Creo que se basaba básicamente en un personaje de su libro, la verdad no recuerdo muy bien. Y que pues decía que en ese personaje le costaba tomar como decisiones propias y eso le generaba un conflicto interno, que es a lo que va básicamente cuando el artista no puede tomar decisiones o le genera un conflicto tomar las decisiones, pues se viene una carga emocional. Y pues también nos hablaba, es que el capítulo cita como muchos textos de libros y nos da comparaciones, pero también nos hablaba sobre un equilibrio emocional y una lógica, pues que la creación también requiere pasión para llevar una estructura y pues los sentimientos impulsan a esta creación y los lleva a tener una razón para organizar y generar la creación. En el libro con lo que más nos quedamos y tomamos de ahí es que en virtud de los impulsos encerrados en ella, la imaginación tiende a ser creadora, es decir, activa, transformadora de la contemplación con la apatía. Y eso siento que es lo que más nos quedó, como lo que está diciendo mi compañera, como es tan corto y cita mucho, eso es lo que más entendimos nosotras. Creemos que es lo más relevante porque como cita mucho a los autores, básicamente es eso. Y pues seguimos ya con el capítulo 6, que es la creación literaria en la edad escolar. Este capítulo también es mucho de citar a Tolstoy, básicamente, pero es un poquito más largo. Este capítulo consta como de 14, 15 páginas, entonces la mayoría es de citar y de compararnos de lo que cita y de eso. Y pues vamos a empezar hablando. Nos dice de escribir como acto creativo y nos dice que la escritura de niños refleja cómo combina su imaginación con sus experiencias. Y nos da el ejemplo de que un niño puede escribir una historia sobre un viaje fantástico mezclando detalles reales y los ficticios. Y nos dice de la importancia de la educación, un entorno que fomente la creatividad en lugar de solo como imponerlo y ayuda a desarrollar la imaginación literaria. En este capítulo lo que más me llamaba la atención es que no me acuerdo si era en este. A ver, creo que sí era en este. ¿Ese es el 6? Sí. Creo que sí era en este. Espero no equivocarme. Que nos hablaba sobre fomentar la literatura en los niños. Porque básicamente decía que si tú le pedías a un niño que escribiera su día, le iba a costar más al momento de escribirlo que si tú se lo pedías que te lo hablara. Entonces decía que si un niño tardaba 5 minutos diciéndotelo,
le iba a tomar de 15 a 20 minutos escribirlo, porque decía que su lenguaje literario, se podría decir, escrito, no era el mejor, porque básicamente volvía a cuando empezó a aprender a hablar, pero al momento de escribirlo. También... Ay, es que la verdad no me acuerdo muy bien, porque creo que sí es ese. También nos hablaba sobre Tolstoy, que le enseñaba a los niños, Vagabundos. los campesinos y vagabundos, a niños que fueron abandonados. Y dice que es más evidente ver cómo los niños escriben con más deseo cuando sienten la necesidad de escribir. O sea, cuando tienen más problemas, se refleja más cuando lo quieren hacer y cuando no es más difícil. Ajá, hablaba mucho de que esos niños aprendían más. Creo que también hicieron un libro de las obras junto con los niños, que decían que los niños eran para ellos muy fácil porque sentían esa necesidad de expresarlo, porque no lo expresaban hablando, pero lo expresaban escrito. Entonces decían que para ellos era más fácil ahogar pues sus sentimientos ahí. Otra cosa decía Tolstoy, la verdad no me acuerdo bien sobre ese tema de los niños. También decía que cantaban, porque, o sea, cuando nos dice de que cuando tienes experiencia en adultos, también habla, pero también en esos niños como que tienen muchas vivencias desde muy chicos y no ocupan llegar hasta la adultez para tener todas las experiencias, entonces les ayuda más a escribir y a tener más información porque desde chicos ya tienen muchas vivencias. Sí, también comparaba mucho, creo que hicieron un estudio, agarraron obras de niños, bueno, adolescentes más que nada, y hicieron como una recopilación de qué es lo que los niños y niñas adolescentes escribían más. Creo que entre ellos venía como la prosa, la poesía y el verso. Algo así, no me acuerdo muy bien, pero básicamente comparaba las obras y nos ponía fragmentos de obras de niños y niñas, en donde uno que me llamó mucho la atención, que era un niño pues que lo habían abandonado sus padres y que sentía esa necesidad de quererlos ver. También uno que decía que pasaba hambre y mucha tristeza por eso, pero en general los niños se expresaban muy bien, como si lo estuvieran contando, te transmitían ese sentimiento, que es lo que venimos hablando desde antes. Y en el tema de también que comenté de la educación, él decía que la verdadera educación consiste en despertar en el niño. Pues estos fueron los 8 capítulos que tuvo el libro. La verdad, se los recomiendo que lo lean. Me gustó mucho. Y pues para rescatar, básicamente, todo de lo que hablaba el libro, pues la imaginación, que pues es una capacidad universal y esencial para el desarrollo humano. Y pues aunque evoluciona a lo largo de la vida, esto siempre será influida por la experiencia, las emociones y el entorno en el que vivas. Como quedó claro lo que quiere expresar el autor, sentimos nosotros, es que es realmente muy importante como fomentar la imaginación en los niños para un buen desarrollo, tanto porque desde la infancia se viene viendo más o menos cómo va a ser el niño y todo, como hay mucha desilusión en la adolescencia, así que si hay un buen seguimiento desde la infancia, se puede tener una mejor creatividad y más, ¿cómo se puede decir? Más imaginación a lo largo de tu vida que te va a ayudar ya siendo un adulto. Y sentimos que este autor lo describió de una manera muy clara, muy concisa. Nos gustó mucho cómo va desglosando punto por punto, el acto de dar ejemplos. Ajá, de resaltar mucho el teatro, también pues lo que siempre va a ser bien importante, la escritura, perdón, el lenguaje, cómo lo expresa, también nos gustó mucho, que lo desglosa de una manera sencilla. Yo sentí el libro es muy sencillo de entender. Ajá, muy fácil, muy fluido, no lo sentimos pesado ni muy aburrido como tienden a hacer otros autores. Sí, como dice mi compañera, yo sí lo recomendaría, siento que es una buena herramienta. A lo mejor no, ciertas cosas a lo mejor las deja fuera,
pero en general en cuanto a la infancia sí siento que declara bien las cosas. Que te ayudó. Y pues resaltando, creo que esto no lo mencionamos, pero también decía que los niños tienen más fantasía que los adultos, pero los adultos tienen más imaginación gracias a las vivencias, que es lo que vamos mencionando, y no por eso quiere decir que el niño sea más inteligente por tener más fantasía, sino que el adulto es más inteligente por tener imaginación. Y pues eso es todo de nuestra parte. Gracias. Gracias.